Hola, un saludo a toda nuestra comunidad Contexto, súper felices de tenerlos aquí de nuevo, ya cerrando nuestro año 2021. Como les comentábamos, ya llegando a un cierre con nuestros K-Live y cerrando con broche de oro, tenemos una invitada súper especial, espectacular. Lina Cuellar está con nosotros de Sentido, con nosotros también John Oyuela de Swap Translators y Estefanía Quintero de ESE Translate. Entonces, pues hoy tenemos la invitada que les acabo de comentar. Vamos a hablar sobre lenguaje inclusivo, que Lina nos cuente un poco de sentido. Así que le doy la palabra a Lina. Lina, bienvenida y gracias por estar con nosotros hoy en nuestro K-Live en la comunidad Contexto. Cuéntanos quién eres tú, por qué estás aquí, cómo llegaste a lo que estás haciendo y cuéntanos de sentido. Hola Estefanía, hola John y todas las personas de la comunidad Contexto, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar acá, me parece un tema bastante interesante y bastante pertinente para los desafíos que tenemos las organizaciones que trabajamos con derechos humanos y obviamente ustedes que son las personas que nos hacen las traducciones de esos informes muchas veces. Eh, entonces, bueno, les voy a contar un poquito de mí. Yo soy Lina Cuellar, yo soy profesional en estudios literarios y hice una maestría de la Universidad Nacional, hice una maestría también en historia en la Universidad Nacional y un doctorado en historia en la Universidad de los Andes. Eh, He sido profesora durante muchos años de mi vida, más o menos durante como 15 años, formé como profesora de colegio, que fue como la base de mi todo, de todas mis herramientas pedagógicas, y fui profesora universitaria hasta el año pasado, en el que, como a muchas personas, la pandemia nos hizo tomar decisiones importantes sobre nuestras vidas. Entonces, pues bueno, yo dejé de dar clases en la universidad por razones de agotamiento profundo y, y desespero de cómo el sistema no estaba preparado para eso, pero principalmente porque también estaba como muy cansada, aunque sigo amando la docencia y es una parte muy importante de mi vida. Sentido, como ustedes ven ahí, yo siempre señalo, nunca sé con qué mano es, acá sentido. Sentido, se escribe con doble I, es una organización sin ánimo de lucro que fundamos María Mercedes Acosta, periodista, y yo en 2011. eh, la creamos como un proyecto de su trabajo final de maestría en periodismo digital y lo creamos como con una idea, entonces vayámonos 10 años atrás, ¿no? Cuando, cuando los temas que publicaban de LGBT eran como sórdidos, o sea, como no la situación sórdida, sino el manejo que le daban a los temas de LGBT era como sórdidos, ¿no? Entonces siempre era un enfoque como desde el crimen, desde la enfermedad, desde lo exótico, ¿no? Y entonces, no sé, como el lenguaje que utilizaban siempre era como muy no sé, Pedrito, revela que es gay, confiesa, ¿no? Todo como si fuera un secreto y como una cosa mala. Y el tema siempre ponían el tema LGBT como al lado de las cosas de crimen. Entonces nosotros dijimos, no nos sentimos representadas en esas noticias y queremos empezar a hablar de la vida cotidiana de las personas LGBT. Entonces empezamos como un blog que se llamaba Sentido Contrario, en honor a nuestra gran filósofa, la señorita Antioquia, de que cuando le preguntaron que si creía que el hombre complementa a la mujer, pues ya dijo hombre con hombre, mujer de vivo modo y en sentido contrario. Entonces nuestro blog se llamaba Sentido Contrario, pero en algún punto también nos dimos cuenta que nosotros no vivimos en contra de nada. Entonces lo dejamos sentido, le quitamos el contrario y nos volvimos un medio de comunicación, que es el lado fuerte de María Mercedes. Eh, pero con el tiempo también nos dimos cuenta que los medios de comunicación empezaron a manejar el tema mucho mejor, ¿no? Entonces el tiempo, el espectador, Semana en su momento, hacían un manejo mucho más respetuoso, vanguardia del tema LGBT y nos dimos cuenta pues que evidentemente nosotros no podíamos competir con esas plataformas, no somos un medio de noticia, somos un medio de análisis, slow journalism, y entonces decidimos, también nos dimos cuenta que nosotros no éramos solamente eso. Entonces nosotros ahora nos definimos como un think tank. Entonces somos una organización que por un lado produce periodismo con enfoque de diversidad sexual y de género, produce conocimiento, nosotros desarrollamos investigaciones para organizaciones nacionales e internacionales sobre temas de género y diversidad sexual.
Además somos una organización que hace capacitaciones y entrenamientos a empresas y organizaciones de la sociedad civil sobre diversidad sexual, género y comunicaciones estratégicas, ¿no? Entonces, en este momento ya somos un grupo más grande. Inicialmente fuimos María Mercedes y yo, al poco tiempo después se unió Juliana, que somos la que es la coordinadora de investigaciones. Juliana también es literata y doctora en literatura y lenguas romances, y María Mercedes, pues periodista con magíster en periodismo digital. Y somos una organización multidisciplinar, nos encanta decir que somos unas nerdas calificadas, entonces tenemos una matemática filósofa, tenemos periodistas, tenemos en este momento una psicóloga que trabaja en temas de investigación de mercado. Pero eso está súper interesante porque es que desde tantas disciplinas empezar a ver el tema del género es, primero debe ser, me imagino que ustedes tendrán unos debates grandísimos. Chéveres. ¿Cierto? Chéveres, por supuesto. Sí. Y llegar a una conclusión también debe ser muy interesante, ¿no? Que es precisamente lo que vamos a preguntarte ahorita con respecto a las traducciones. Entonces, digamos que una agencia de traducción que quisiera enfocarse en estos temas, pues que contara con el equipo que ustedes tienen, sería estupendo, porque es que están todas las miradas, ¿no? Desde lo filosófico, desde el punto de vista de las humanidades, en términos ¿qué? De la psicología, de la antropología, está la filosofía, ¿quién más tienes en tu equipo? ¿Me estabas diciendo? Bueno, en este momento tenemos un ingeniero, pero está participando en una investigación sobre temas trans. Sí, y yo creo que además eso también nos ha permitido tener una mirada más compleja de los análisis que nosotros queremos hacer, ¿no? Que no es solamente, claro, el fuerte de la organización, pues son principalmente el periodismo y las ciencias sociales, pero cuando llegan estas personas especialistas en sus temas, a decir, oiga, metámosle ciencia de datos a esto, metámosle encuestas de clima laboral, eh, miremos también el tema más regional, como que eso le abre a uno mucho el espectro de las cosas que uno puede hacer. Uno piensa que uno sabe hacer unas cosas, ¿no? Como yo sé hacer esto, ¿no? Y cuando uno empieza a hablar con otras personas, dice, ah, pero usted sabe hacer esto, porque no nos inventamos una cosa pues más enriquecida, ¿no? Me parece buenísimo y como decía John, como desde una perspectiva o sea, estos debates se generan en cualquier industria o en cualquier comunidad, pero creo que es muy bacano cuando viene con estudio detrás, con periodismo detrás, con los estudios que tú tienes, que tienen los otros socios, entonces como que siento que hay un poquito más de anclaje como en estos debates y de conocer, porque a lo que venimos con el tema de la traducción y que nos encantaría que nos contaras y con el tema como de los idiomas, es cómo manejar ese lenguaje inclusivo cuando estamos traduciendo. Me enfoco un poco al inglés-español, español-inglés, que es lo que más manejamos en Colombia, aunque te comentaba que también tenemos en la comunidad traductores de portugués, traductores de francés, que a la final vienen de la lengua romance, entonces pues hay muchas cosas parecidas con el español. Pero ¿cuáles serían, antes de que nos des como los consejos y eso, como no, si tienes alguna experiencia que te ha pasado con este tema de la traducción cuando se han hecho cosas de todos estos temas LGTBI, trans y todo, ¿qué ves tú que ha pasado? ¿Qué errores cometemos los traductores o los intérpretes? ¿Qué cositas ahí durante todo este tiempo nos puedes contar qué ha pasado? Bueno, obviamente, esto que voy a decir es una obviedad para ustedes, sin duda alguna, pero para nosotros es fundamental el tema del conocimiento del contexto, ¿no? O sea, yo sé que esto para ustedes es obvio, es como, pues, por supuesto, ¿cierto? No vamos a traducir cosas literales, o hay palabras que simplemente no son iguales, pero como que uno a veces dice, eso es obvio, pero como que a veces nos pasa que no, que terminan fallando en esa parte. Una experiencia que les quiero compartir, que es una experiencia como de hace 10 días, 8 días, hoy, porque estamos cerrando el proyecto hoy. Claro, sí. Es un proyecto que no les puedo contar como mucho sobre lo que hicimos, pero Sí, claro. porque lo vamos a entregar mañana, pero es un proyecto sobre movimientos transfeministas en América Latina.
¿cierto? Entonces, fíjense que tiene una complejidad contextual importante, y es que no es solamente un movimiento trans, sino un movimiento transfeminista, ¿sí? Y esto involucra, pues, trabajos de líderes, lideresas, organizaciones de la sociedad civil en América Latina, que además de que en su propio país tienen su propio español contextualizado, ¿cierto? Pues dentro del lenguaje de la diversidad sexual y género también tienen sus propias palabras contextualizadas, ¿no? Que son palabras que no es lo mismo, pues no sé, diferencias muy bobas que uno ya puede identificar, como por ejemplo arepera en Colombia y tortillera en México, ¿cierto? Es decir, son maneras de decir despectivamente para algunas personas lesbianas, pero para las personas LGBT es una manera como de autorreconocerse y decir, no, yo soy arepera, a mí no me importa, o sea, como pero entonces fíjate que eso a veces como que dice, uno dice, yo sé que eso es una palabra despectiva para nombrar a las lesbianas, ¿cierto? Camionera, tortillera, arepera, pero cuando uno conoce mucho más el contexto de lo LGBT, uno también sabe que hay muchas lesbianas, por ejemplo, de organización de la sociedad civil, que reclaman esa palabra como propia, ¿sí? Y dicen, a mí no me importa, yo me nombro a mí misma como una arepera. Entonces fíjate que ahí hay un cambio, porque entonces de pronto el traductor dice, no, yo sé que esa palabra es una palabra despectiva, ¿cierto? Pero cuando yo conozco, cuando llega a conocer aún más el contexto, también sabe que puede tener un doble significado, ¿no? Entonces, lo que nos pasó con este proyecto de transfeminismo, hicimos una convocatoria pública, no conocíamos a la comunidad contexto en ese momento, y nos llegaron tres propuestas y les pedimos una prueba que tradujeran 2 párrafos difíciles, como muy, no difíciles, sino específicos, para saber. Y los vimos y dijimos, bueno, esta persona está traduciendo muy literal, no nos sirve. Y esta otra persona, bien, sí, bien, podemos hacerle simplemente, nosotros tenemos que estar haciendo el acompañamiento, ¿cierto? No vamos a dejar al traductor a otra persona sola y que ella al final nos entregue todo, sino que le decimos, mira, pregúntanos lo que necesites, te podemos explicar el uso del término, por ejemplo, el término travesti, ¿cierto? Que el término travesti puede ser como o crossdresser o transvestite, pero no, en América Latina travesti no es esa palabra, es travesti, ¿cierto? Y en inglés hay que decirlo travesti porque contextualmente tiene un significado cultural muy fuerte en América Latina y es el movimiento travesti. Que para las personas que no son LGBT como que de pronto o que no saben de movimientos sociales, dirían, pues pucha, yo crecí y a mí, no sé, mis papás o mi tío decía, uy, los travestis, como una cosa despectiva, ¿cierto? Pero lo mismo, hay un movimiento social fuerte diciendo, furia travesti, nosotros somos las trabas, las travestis, ¿cierto? Entonces fíjate que van contextualizando la palabra como una manera de resignificar el insulto. Y cogimos a este traductor, listo, tan, y el grupo, y preguntaba cosas, chan, 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 chan. Y cuando nos mandó la traducción y empezamos a compararla con el original, dijimos, ¿qué pasó acá? ¿En qué momento esto se convirtió, sabes, como en esta mezcla de cosas contextuales, no contextuales, como que por qué no nos preguntaste? Y entonces lo que nos tocó fue contratar, esta era una persona nativa de anglosajona, británica, y contratamos a un copy editor que corrigiera un poco, pero antes Juliana también hizo una corrección de esa traducción. Ya era problemático, ¿saben? Ustedes lo saben. Cuando uno entrega como esos defectos de corrige esa traducción porque Sí, está mal cuando hecha. se mete mucha mano, empieza ya a volverse una bola de nieve. Y es como corrige algo que ya alguien más hizo. No. O sea, y entonces, claro, Juliana le metió mano, lo contrastó con el original, fue así muy, Juliana vive en Estados Unidos, es profesora de American University, y dijo, yo voy a meterle mano a esto porque yo no puedo, mejor dicho, para mí, a mí lo que me importa no tanto es la calidad de mi inglés, sino el significado, lo que nosotros queremos decir en español. Nosotros no podemos llegar a nuestros funders con un informe que está diciendo otra cosa completamente distinta en español. Sobre todo porque ahí estamos hablando de temas muy delicados, ¿sí? Personas que sufren, que experimentan mucha violencia por existir, ¿cierto? Las personas trans, que no se les reconoce su derecho, sus derechos, que no se les reconoce ni siquiera lo que hacen, ¿sí? ¿Sabes? Como activistas, como movilizadoras, como reivindicadoras de derechos, para llegar con un informe que está tergiversando la información que ellas muy generosamente nos dieron, ¿cierto? Entonces, claramente además tenemos una responsabilidad muy fuerte con el respeto a la dignidad claro, social, ¿no? y el conocimiento de ellas. Una pregunta a propósito de todo ese ejercicio que hicieron de pues,
del traductor, de resolver las dudas, de hacer la intervención, de corregir, etcétera. ¿De eso salió un glosario? Que nos compartas. Fíjate que no es una gran pregunta, sí. Aprovechamos y lo Claro, comparto. sí, claro, porque mira que es importante tener un Interesante, manual de claro. estilo y un Sí. glosario, precisamente porque uno no sabe que toque traducir algo después y no está el traductor que hizo la versión esta vez, sino otro, o bueno, incluso Bueno, es para un gran ustedes tip. como organización. Es un gran tip, es un gran tip. Gracias por la sugerencia. Precisamente porque además quisiéramos el próximo año, digamos, sacar ese reporte, que es un reporte académico, más técnico, sacarlo a la página web, o sea, a periodismo, ¿sabes? Que entonces es más divulgativo, más explicativo, contar historias de vida. Y evidentemente, pues bueno, eso lo hacemos en español, nosotros en sentido.com publicamos en español, pero evidentemente pues también queremos que nuestros lectores no hispanohablantes pues también puedan leer esto, que además finalmente la academia gringa es la que está haciendo otros estudios latinoamericanos y cosas sobre movimientos LGBTQ en América Latina, pero las publicaciones se hacen todas en inglés, ¿no? O sea, los papers y esas cosas. Claro. Entonces, bueno, eso es otro tema, un conflicto ahí con la academia, pero es un tip muy interesante y creo que podemos utilizar este reporte para tomarlo de base, sin duda alguna. Sí, total, total. Y no sé si, según con eso que nos cuentas, si llegase un trabajo de traducción que recibiéramos obviamente de otras empresas, otras entidades, por ejemplo, comunicarnos con sentido podría ser una muy buena opción. O sea, como que, pues esto de pronto no hay glosarios o no hay cosas en internet. Entonces, Mm. de pronto que ustedes también puedan ser un apoyo para toda esta parte de Claro, traducción en Colombia, ¿no? ¿sabes qué me También. hiciste pensar ahí? Que de Sí. pronto sí Sentido sacara en su página web un glosario que Una está ABC, Sí, construyendo, va a buenísimo. generar mucho tráfico en la página, por ejemplo. Y digamos que ese sí. sería un gancho, pero es que de ahí se desprenden como, venga, mira, vamos a ver Mm. qué está pasando. Y, pues no sé, se me acaba de Pero ocurrir. bueno, ¿qué Me pasó Porque parece con la seguro súper. te historia? consultan. Yo quiero saber qué pasó con la historia. Yo la paro ahí. Sí, ya, bueno, perdón. Sigamos, Bueno, sigamos. quiero decir que, bueno, la diseñadora me acaba de mandar el informe final hace una hora. Entonces ya la tenemos lista. Fue un trabajo inmenso desde muchas perspectivas, ¿no? Porque miren los canales por los cuales pasó esto. Por un lado, tenemos los intereses de los financiadores, que son como, ay, tan chévere, los latinoamericanos, hagan esas cosas que ustedes hacen, ¿no? Como, es cierto, entonces uno va y propone, y, ay, sí, tan chévere. Entonces, como que los europeos como que van financiando esas cosas. Y eso es muy chévere porque en últimas no hay, digamos, nosotros podemos seguir excavando cosas que se están haciendo. eh, 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 bueno, de pronto excavando no es la palabra más apropiada, pero podemos ir encontrando muchas iniciativas que de pronto no tienen el reconocimiento que merecen o que además están teniendo un impacto muy importante en grupos sociales pequeños, muy, muy importante, ¿sabes? Como que no tiene que ser necesariamente masivo, pero están cambiando vidas, ¿sí? Entonces nosotros también nos gusta servir de puente, como, bueno, chévere que miremos esto en perspectiva, en América Latina, como, por ejemplo, los movimientos y las lideresas transfeministas están contrarrestando los discursos de odio, ¿sí? Contra las personas trans, ¿cierto? Y esto, por ejemplo, como para botarles un datico, por ejemplo, J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, es una de las abanderadas del discurso antitrans, ¿cierto? Diciendo las mujeres trans no son mujeres, son hombres disfrazados y nos están borrando, y nosotros dijimos, nosotros no vamos a hacer una investigación sobre esas señoras que están promoviendo discursos antitrans. Nosotros vamos a hacer una investigación sobre las personas que las matan en las calles todos los días por ser trans, que no les dan trabajo, que no las dejan entrar a la universidad, a la clínica, y qué están haciendo ellas para cambiar la sociedad, porque ellas están haciendo muchas cosas, y desde lo positivo. Entonces, mira, hicimos esta investigación que fue planear el proyecto, conseguir líderes y lideresas trans, encontrar por el voz a voz, conocíamos varias personas, pero también pues había muchas personas que no conocíamos en sentido realmente, sentido no, tenemos muy buenas alianzas con organizaciones trans, pero no tenemos una población trans significativa dentro de la organización.
¿sí? Y entonces empezamos, y entonces entrevistas, ¿cierto? Entonces, armamos un equipo y 3 personas en las entrevistas, entonces después se transcribían al español, se comentaban, se armó el informe, entonces fíjate que pasaba también como por muchos filtros, como por muchos canales, hasta que llegamos al punto de, bueno, esta es la línea de la investigación, no puedo contarles como todavía los hallazgos y eso, pero estas son las problemáticas, esto es lo que están haciendo, y cuando empezamos a darnos cuenta, como que decíamos, ok, nuestra persona ideal sería una persona que conociera mucho del tema LGBT, ¿cierto? Que sea casi que soy un traductor o una traductora o traductore de temas LGBT. Especializado en este tema. Ujú. Y claro, nos llegó una persona que tenía una tarifa que nos parecía un poco alta con respecto a lo que los demás personas estaban cobrando. No sé si era muy alta, pero era bastante más alta de lo que nos estaban cobrando los demás. Y no nos alcanzaba la plata para pagar. Y entonces dijimos como, mira, pues gracias, muy chévere. Me dijo, no, yo he trabajado con temas trans, sé de temas LGBT, yo soy gay, que eso ya sabemos que en medio de todo puede ser un poco engañoso, porque el hecho de que yo sea LGBT no significa que yo sepa el tema. Así como Correcto. yo saber ser mujer no me hace feminista, ¿cierto? Ujú. Entonces dijimos, bueno, chévere. Y cuando él, después lo contratamos para el copy editing, e hizo un trabajo chévere, pero yo creo que ya como cuando uno se tira la receta y trata como de echarle un poco Sí. más de azúcar y un poquito de huevo y ya, no salió bien el ponqué. O sea, en ese sentido, cuando Juliana le metió la mano, decir, no, yo voy a poner el sentido de esta vaina y que después este señor le ponga el inglés de verdad, ¿cierto? Yo lo corrijo en inglés y pues sobre todo quiero corregir el significado de esto, porque eso sí que no puede estar cambiado. Y tenemos en este momento un reporte bello, porque en sentido sabemos solucionar todo. Todos los problemas y desafíos que se nos enfrentan los resolvemos, ¿cierto? Y tenemos un informe muy bonito que esperamos que podamos divulgarlo muy pronto, sobre iniciativas, sobre trabajos que están haciendo las personas trans en América Latina, sobre las resistencias, digamos, de la violencia que experimentan y sobre cómo están cambiando las vidas de las personas con los desafíos que se enfrentan y los niveles de violencia institucional, académica, política que hay, ¿no? O sea, Lina, que en temas de traducción podríamos decir, bueno, varias lessons learned aquí, que es pues que cuando uno manda a traducir no tratar de meter mucha mano porque se puede como dañar la receta como tú decías, tratar de conseguir traductores o intérpretes que sí tengan conocimiento del tema, crear el glosario, lo que te dijo John estaría buenísimo, luego coger y poder crear un glosario y como te digo, tráfico en la página, que la gente de la comunidad Contexto ya saben que ustedes existen, cuando lleguen cosas de otros lados, poder comunicarse con ustedes y Lina, ayúdanos con esto, ¿qué opinas de estos términos? Pero también podríamos decir, Lina, que en temas de traducción texto hay una industria sobre estos temas LGTBI, trans y todo, como que hay un camino de traducción, como que si un traductor quisiera especializarse o un traductor junior decir, oye, me quiero especializar en esta industria, podríamos decir que en Colombia ya se está abriendo ese camino para especializarse en la industria de esto. Mira, Colombia, pues yo creo que en general de América Latina hay una necesidad muy grande, y ustedes mismos lo saben, de inglés, Uh -huh. de un inglés profesional. Es Uh decir, -huh. hay una necesidad muy grande porque el inglés que las personas adquieren en el colegio, pues no es un inglés suficiente. Uno mismo, yo estoy en un colegio bilingüe, yo leo en inglés desde que empecé mi carrera y yo me siento insegura para hacer esas cosas, ¿saben? Como que yo digo, no, yo pues no soy capaz de hacer esto. Pero además también hay una cosa importante y es que yo creo que, por un lado, esto es un mensaje para las organizaciones de la sociedad civil y es, hay que dejar presupuestos en la medida de lo posible importantes para las traducciones al inglés y al portugués, porque Brasil siempre queda como, Sí, ¿no? como América relegados. Latina, pero tú verás cómo te entiendes el informe, Sí. ¿cierto? Entonces es inglés y portugués y para un editor, para que precisamente uno o dos editores, para que precisamente puedan resolver este tipo de situaciones o simplemente le echen una mirada final al documento. ¿Por qué? Porque, por un lado, esto estoy hablando de las organizaciones primero y es porque esas son nuestras cartas de entrada a los financiadores internacionales, ¿cierto?
Yo sé que los financiadores también entienden que no es nuestra lengua materna y que, pues, bueno, fueron un par de errores, traducciones como muy literales, no sé qué puede ser, pero creo que eso también ayuda a conectarlo a uno con otras organizaciones. Ahora, para los traductores y lo que yo he visto en los últimos años, cuando nosotros nos íbamos a presentar un proyecto, por ejemplo, decíamos, necesitamos que alguien lo traduzca, como que la persona decía, sí, yo he traducido proyectos para financiaciones, sé de derechos humanos, pero como les decía, los derechos humanos son tan grandes que creo que no es solamente hablar de derechos, y me parece muy importante que los traductores también, que yo sé que hay personas que son especialistas en traducir manuales, ¿cierto? Que el manual es una cosa muy difícil y muy harta de traducir además, ¿cierto? O no sé, libros de cocina, que son, pucha, además de que hay que traducir, hay que revisar que la persona use todos los ingredientes y use todas las paletas y las cucharas, o sea, eso es dificilísimo, ¿cierto? Bueno, yo no sé, yo una vez corregí un libro de cocina y dije, Dios mío, no vuelvo a hacer esto, porque es complicado, ¿cierto? Que haya mantener también esa revisión de la coherencia. Pero creo que también es muy importante no subestimar el conocimiento que se requiere para traducir no solamente proyectos, sino informes, ¿sí? Y a mí me parece que es, o sea, una persona que pueda decir, mira, no solamente yo soy LGBT o yo he trabajado en temas LGBT, sino yo leo contenido LGBT, ¿cierto? Temas de racismo, por ejemplo, que evidentemente, por ejemplo, uno como persona blanco mestiza no experimenta en carne propia y uno no entiende, ¿cierto? Porque uno no sé, no ha leído, no ha vivido, nunca lo han sacado de un bar por su color de piel, ¿cierto? Nunca han negado un trabajo por su color de piel. Entonces uno dirá, no, pues el racismo es tenaz. Pero no es solamente eso, ¿sí? Entonces, cuando tú te pones a ver series, te pones a ver podcasts y entiendes la raíz de la situación de lo que las personas en esa organización quieren expresar con ese proyecto de investigación, ahí hay una comprensión profunda, a pesar de que algunas palabras no las entiendan, eso se soluciona fácil, ¿sí? Pero como que la comprensión de la naturaleza de los proyectos es interesante, porque uno también ya siente que puede conversar con el traductor, no solamente en los términos, ¿no? Sino en cosas más complejas. Casi que el traductor dice, oigan, en inglés esto yo lo diría de esta manera, porque sé que en inglés se utilizan este tipo de conceptos, no solamente como palabra a palabra, sino como significado, ¿no? Entonces, claro, obviamente estoy pidiendo como el jackpot, estoy pidiendo como el sueño de traductores, pero creo que también Pero es ahí que sí eso es hay lo que un hay que nicho. hacer. Ujú. Es que eso que tú Sí, eso es dices lo es que hay lo que que hacer. tiene que hacer cada traductor. Es decir, Ujú. digamos que al principio un traductor junior, pues lo que me pongan, ¿no? Pero en realidad, para volverse un traductor realmente bueno, hay que especializarse en un tema, en un solo tema y ya. Entonces, digamos en este caso, género, pero en muchos otros casos lo que tú decías, no, pues yo me especializo solamente en manuales y ya me lo sé de pie a pa y sé el concepto y todo. Pero eso que tú estás diciendo es el ideal, llegar hasta es que leo, es que lo siento, o sea, Claro, es no que solamente leo, sigo series, lo hago, sino películas, otras, claro. lo siento y lo experimento, ¿no? Claro. Sí, porque además en últimas ni siquiera es como que la persona, mejor dicho, tenga que ser una aliada de la causa, ¿sí me entiendes? Sería el ideal, pero no tiene que ser aliada de la causa. Pero, por ejemplo, la experiencia mía con el antirracismo, ¿cierto? Que yo decía, pues claramente yo ahí tengo como un privilegio y yo quiero poner al servicio de la sociedad ese privilegio, ¿cierto? Y ese privilegio es ser blanca en Colombia, eh, para que precisamente se disminuya el racismo en las prácticas mías, de mi organización y de la sociedad, ¿cierto? Pero para eso no es suficiente con que yo diga, uy, ya basta el racismo. No, eso no es suficiente, porque es que yo tengo que aprender a detectar cuando yo estoy teniendo actitudes racistas, cuando alguien que trabaja conmigo en un lugar en el que estoy está teniendo una actitud racista, cuando una política, ¿sí me entiendes? Que uno normalmente no se da cuenta, uno simplemente pasa derecho, porque dice, no, pues sí. Y después dicen, no, es que, no sé, las personas negras no pueden tener afro en este colegio, no sé, en este trabajo. Y no, pues, ay, tenaz, ¿no? ¿Sí me entiendes? Creo que eso también le permite a uno una comprensión del mundo más amplia y del sentido de las cosas. Porque fíjate que en los proyectos, fíjense que en los proyectos de organizaciones de la sociedad civil son proyectos que también son, pues son hechos como con mucha
es alma, ¿sabes? Como esto es un problema, el asesinato de líderes medioambientales, la destrucción de la Amazonía, el agua potable, la pobreza, la violación de niñas, no sé, ¿sabes? Y como que muchas veces, de pronto las personas de las organizaciones hacemos cosas de más, como con un lenguaje como ultra específico, y si otras personas también nos ayudan a darnos cuenta que eso no se entiende porque estamos encerradas en nuestra burbuja de nuestro propio idioma, de ONG o de derechos humanos, también eso es chévere. O sea, a mí me parece, yo siento que la labor del traductor, más allá de ser una labor técnica, eh, es una labor también de mucha comprensión y de que le haga a uno caer en cuenta de que hay cosas que uno no está, digamos, el traductor no tiene que corregir a uno el proyecto, digamos, como, oye, tu objetivo está mal hecho, pues no. Pero sí creo que también es como de nosotros le estamos confiando a esta persona el sentido de lo que queremos hacer. Y, por ejemplo, pasa con mucha gente que mucha gente no sabe inglés. Entonces simplemente reciben la traducción y la mandan, ¿no? Entonces también es un grado de confianza muy fuerte y muy grande eh, eh, de algo que puede depender de la financiación de la organización. Obviamente no depende del traductor, ¿sí? Pero si el traductor lo ayuda a uno, eso puede ser chévere. Entonces yo creo que hay algo chévere ahí, pues ustedes lo saben, el traductor literario se enfrenta a unos desafíos complicadísimos, ¿no? La poesía, la novela, novelas que están escritas digamos, contextualmente de forma muy compleja, ¿no? Así es. Por ejemplo, novelas de temática LGBT. Por ejemplo, no sé si conocen Sí. una novela que se llama Las Malas, de Camila Sosa Villada, que es una autora trans argentina. Es una novela divina, por favor, léansela, cortiquitica, muy linda, novela divina. Y es también una novela sobre la vida travesti, ¿sí? Como yo les decía, el concepto travesti en Argentina es muy fuerte. Y es una novela sobre cómo una mujer, digamos, encuentra su camino en su vida como trabajadora sexual y todo el universo de violencia, pero también de amor que se construye en torno a la vida de ella. Y yo a veces leía eso y decía, pucha, hay cosas también que son difíciles, deben ser muy difíciles de traducir acá, Claro, ¿no? claro. Y el Entonces, fíjate que traductor no es debería tener solamente, experiencia, como es claro, y la no es mujer. solamente la traducción literaria en general, sino además fíjate que aquí te está poniendo un desafío adicional y es la traducción literaria de experiencias de vida trans. Claro, ¿Sí? Que es como, wow. O sea, por eso les decía, no es solamente poner crossdresser, o yo qué sé, yo no estoy diciendo, yo creo que estoy diciendo un mal sentido, sino decir, ¿por qué travesti tiene que quedar travesti en inglés? Y no otras palabras, ¿cierto? ¿Por exacto. qué? O sea, yo creo que eso es chévere, es un desafío bonito, y creo que además, pues uno también va como de paso aprendiendo sobre la comprensión humana en general, ¿no? Como humanizar también esa tarea que a veces es una tarea muy Claro. técnica. Lina, ya entrando en un tema más técnico y como todo este debate del lenguaje inclusivo en las traducciones y nos ha pasado a nosotros como intérpretes y como traductores texto, ese tema de los posesivos, el tema de los sustantivos que tienen género en el español, creo que también lo tienen en portugués, en francés también es con género, el, la, como que al fin, ¿qué? Entremos primero en el español, al fin es todes, todas, si es la mesa, entonces no, es que no es la, el por qué la, o sea, ya el debate se ha vuelto bastante extenso y súper, como súper detallado. ¿Cuál es tu opinión sobre esto y qué aconsejarías al español? O sea, si tenemos el documento en inglés o en otro idioma y pasarlo al español, ¿cuál es tu consejo ahí en el español? Bueno, ahí hay varias cosas. Primero, para hacer una aclaración, nosotros tenemos que primero reconocer que el lenguaje incluyente no es un formalismo, ¿no? El lenguaje incluyente también es una demanda de personas que quieren sentirse reconocidas y nombradas, ¿cierto? Entonces esto es importante. Recuerden que el lenguaje incluyente es solamente para las personas, ¿no? Es únicamente para las personas. Entonces uno dice, no sé,
todos los pacientes, por ejemplo, cuando hay una persona, cuando hay personas de género neutro involucradas. Sí, pero nunca vamos a decir en vez de la mesa ley Messi, nunca. Sí, porque el lenguaje incluyente es solo para los seres humanos, ¿listo? Esa es la primera cosa. Y fíjate que acá hay algo muy importante y es como lo que te decía un poco con el racismo, como que yo simplemente sigo de largo, no me doy cuenta, pues porque nunca me ha pasado. Y entonces cuando las personas de género fluido, género neutro, no, personas queer, no binarias dicen, oye, por favor, nómbrame ella, ¿cierto? Nómbrame con lenguaje neutro. La gente, ay, tan, qué bobada, ay, no, pues que, ¿cierto? Como que uno dice, bueno, ¿por qué no? O sea, si yo te empiezo a decir a ti, no sé, Natalia, hola Natalia, hola señor Natalia, sí, como que entonces así, como, pues, ¿cómo así? Pues, no, yo no me llamo Natalia y no soy señor, ¿cierto? Piensa lo mismo para las personas trans, por un lado, ¿cierto? Cuando llega una mujer y dice, yo soy una mujer trans, llaman en femenino y empiezan señor, señor, pues no, ¿cierto? Es también respetar la dignidad de las personas. Entonces creo que también eso es importante porque lo que les decía es como humanizar un poco el debate sobre el lenguaje incluyente y no como, ah, es que ahora toca todos los y y ahora todos los las les, y ahora todos, no. Yo creo que, digamos, la recomendación en sentido, lo que nosotros hacemos en la página web es utilizar palabras genéricas, para no decir los y las, por economía del lenguaje en la página web, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decimos en vez de los y las ciudadanas, decimos la ciudadanía, decir, por Ah, como ejemplo, el uso de sustantivos. Ese es un buen sí, ejemplo. exacto, más Entonces, bien los ciudadanos, y no, la la ciudadanía. ciudadanía Ujú. sin el género, ¿cierto? Ujú. Y eso evita los y las, todos y todas. Entonces tú dices buenos días, pues si tú dices buenos días, pues a todo el mundo le está cayendo el saludo. O sea, no tienes Ujú. que decir todos y todas. O sea, buenos días es como buenos días para todo el mundo, ¿no? Como, eh, Por ejemplo, si yo hago la bienvenida a un evento, digo buenos días a todos los, no, ahí sería buenos días al público buenos asistente, días, gracias por estar acá. señores y señoras, damas y caballeros, digamos que Lo puedes. resolviste. Buenos días, gracias por estar acá. Te Claro, ahorraste además tres pero palabras. también hay un tema cognitivo grande, ¿no? Es decir, porque es que, digamos que un poco esto de que estamos acostumbrados al género Ujú. y que lo que tú dices, Lina, que pasamos por encima, claro, volver a, no sé si es desaprender o volver a construirlo, es duro, ¿no? Es decir, hay un momento en que uno va, pues no sé, que uno empieza y ya después le coge el tiro y Como lo que traducís en internaliza, hay que automático. Ah, internalizarlo ok. también, ¿no? Total. No, claro, porque eso que tú dices yo me parece súper importante, porque nosotros Ujú. hemos sido educados en un sistema súper binario de nuestra sociedad. Entonces todo es o él o ella. ¿Tú qué eres? Defínete. Sí, como les dicen a las personas trans, si usted va a ser mujer, pero si una mujer de verdad. No ahí como intermedia, con esa voz, con esa cara, no, como que le andamos o le andan exigiendo a la sociedad que se define en un sistema binario. Es como una ansiedad súper rara, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, lo que les digo, por ejemplo, esto es de otra situación compleja, completamente distinta, pero a mí, por ejemplo, me pasa, no sé, cuando yo entro a un baño público. Si yo entro a un baño público, la gente me mira como un baño de mujeres, como, ¿usted qué hace acá? Pero, ¿sabes? Como esa ansiedad del género, esa cosa como el género de no sea ambigua, no sea una persona ambigua, no puede. O es hombre o es mujer, ya. ¿Cierto? Y eso nosotros lo manifestamos todo el tiempo. Las secciones de ropa, los colores de Ujú, las cosas, exacto. todos y todas, los y las, ¿sí me entiendes? Como que todo el tiempo estamos, y yo no estoy diciendo que haya que ocultar, y de hecho yo, por ejemplo, cuando estamos en una reunión y, no sé, la mayoría de personas son mujeres, yo hablo en femenino, por ejemplo, y obviamente si alguien me dice, y todos, y yo digo, bueno, pero nosotras llevamos, no sé, 3.500 años recibiendo saludos de todos y todo en masculino, pues porque no te aguantas tú 10 minutos yo cuando yo diga todas, o sea, no te va a pasar nada, ¿cierto? Es también una como soltar lo que tú dices, soltar un poco esa ansiedad del género. Entonces me dijeron todas, entonces mejor dicho, gay, ya, me mariconeé. No, no pasa nada, ¿cierto? Es como, relájate, ¿no? Sí, sí, sí. Y por otro lado, digamos, volviendo al tema de la traducción del lenguaje neutro, eh, Ujú, yo creo que ahí hay que leer en contexto. Entonces, si a ti te llega un informe ujú, en el que, bueno, les llega un informe de sentido, ¿cierto? Y en el que ustedes ven que las entrevistas dicen, están hablando con una persona en una entrevista y dicen they, ¿cierto? No ujú. es un error. Están hablando en género neutro de esa persona.
¿cierto? Acuérdate que en inglés, cuando se habla en género Ujú. neutro, es they, them, They, ¿cierto? them and their. Ajá. Exactamente. Entonces, si tú ves que en ese documento Ujú. están hablando en género neutro de las personas, es probable que tú tengas que preguntarte y preguntarles a los dueños del documento o quien Ujú. encargó la traducción si quieren que la traducción vaya toda en género neutro en español. ¿Listo? Esto es un desafío importante. Es un Bueno, ¿y cómo desafío porque traduzco ese they? Si me dicen sí, género neutro. ella, Ok. sí, ella, lee y ella, ¿cierto? Entonces, si tú quieres referirte a la persona, obviamente. Entonces, fíjate que eso es un desafío importante. Por ejemplo, en el sentido de lo que te digo, nosotros decimos personas, personas utilizamos mucho. Las Eh, personas, o sea, sí, las personas. personas, ¿cierto? Personas. No es como Ujú. los hombres, las mujeres, las personas, no, sino como personas, como las personas, Ujú. ¿cierto? Entonces, a veces cuando uno decir, por ejemplo, los médicos, ¿no? Uno puede decir los profesionales de la medicina o citar ahí los profesionales, ¿cierto? Fíjate que uno empieza como a mirar qué tanto quiere que haya un género masculino en esas cosas o no. Y es un desafío interesante. Y cuando la Ujú. persona se nombra a sí mismo en neutro, en nuestros artículos, nosotros les nombramos en neutro. Ok. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? O sea, eso sí lo tenemos claro. Como si la persona dice, por favor, hable de mí en género neutro, nosotros vamos a respetar esa solicitud, sin duda alguna, ¿no? Y lo ponemos en entrecomillado, es decir, tomamos decisiones porque como sentido también es un medio de divulgación, sabemos que mucha gente no entiende eso y le va a costar trabajo leer el texto. ¿No? Entonces ahora, en el caso como de traducciones, hay que detectar, ¿cierto? Ah, aquí están hablando en neutro, ¿cierto? O este es un documento sobre, no sé, teoría queer, probablemente el traductor o la traductora lo que sea, va a querer que escribas en género neutro, ¿cierto? Eso hay que preguntarlo y hay que hablarlo, pero también creo que hay que ser flexibles con esas cosas. Y obviamente se convierten en, de pronto, lecturas muy de nicho, muy específicas, pero pues si es la solicitud de la persona que encargó la traducción, pues hay que hacerlo, Claro. ¿sí? Oye, pero ven porque está súper interesante y es que me pone a pensar mucho en Se todas puso las bueno traducciones esto. que nos hacen y sí, definitivamente no pasa como Transmilenio, pum, paso derecho y también es porque no hay, o por lo menos yo siento, no sé si Estefanía te ha pasado lo Ujú. mismo, que no hay Ujú. como un marco común, porque una Mm. ONG, por ejemplo, me pide una cosa, otra me pide otra y otra Sí. otra. Ujú. Voy a dar un ejemplo ahorita. Children, una me dice, no, traduzcámoslo como niños y niñas. Otra me dice, traduzcámoslos como menores de edad. Menores de edad. Y otro dice, no, traduzcámoslo como niñas y niños, pero siempre pongan niñas de primera. Y te estoy hablando de 3 ONGs diferentes, Diferente, sí. casos reales. Entonces uno dice, pues berraco, ¿no? Sí, Entonces, Sí, y digamos exacto. que bueno, hay algo como, no Las sé, una mismas iniciativa. instituciones creo que no tienen ese manual de estilo claro o esa Exacto, manera eso. de cómo hablar o su branding no está teniendo en cuenta eso. Entonces creo que eso pasa. A mí me pasó fue con unas de medicina durante la pandemia. Como que tradujimos cosas relacionadas como unos pasos a seguir, como unos guidelines cuando estaba pasando todo lo del COVID y como que la directriz sí fue, tratemos de hacerlo todo muy neutro, entonces los profesionales de la medicina, las personas enfermas, entonces como que no, sí, como no los médicos, las médicos, sino ajá. como que ahí sentí, por ejemplo, hay una directriz clara y fue como, esto es para todo el mundo. Ay, se nos fue Uy, se Estefanía. nos fue, listo. Pero mientras No, vuelve, pero mira, lo que tú estás diciendo y lo que acabas de decir Estefanía, también me parece Estefanía. muy importante. Y es en el caso de pongan niñas de primero, ahí hay una noción de branding clarísima. Y es, las niñas van primero. O sea, Ok, eso es una perspectiva de género clarísima. claro, pero tú me Eh, lo dices. El cliente a veces es como, póngala así y no da la razón. Creo que también nos falta a nosotros como Me traductores sacó indagar esto, más. así como, Sí. no perdón, queremos que estés lo más siento. aquí. Sí, Pero, como pero que eso que estás chao. diciendo, Lina, en serio, mira que gracias porque me estás haciendo caer en la cuenta de eso. A veces uno Pero como mira que también hay traductor una no cosa. pregunta lo suficiente. Sí. Exacto, John. Y creo que Ujú. también, pues ustedes como traductores, pues, obviamente son personas muy versátiles. Ustedes se adaptan a la comisión, se adaptan al encargo, Ujú. ¿cierto? Pero creo que Correcto. también, por ejemplo, Estefanía le está diciendo a John que eso que tú dijiste
del branding, por ejemplo, a mí me parece que si a uno le dicen niñas va de primero, es un branding clarísimo que tiene la organización. Y es nosotros vamos a priorizar, tenemos un enfoque de género y vamos a poner niñas y niños, ¿cierto? Porque enfoque de género no es solo las mujeres, ¿cierto? Sino tener un enfoque de equidad de género, ¿no? Pero para nosotros las niñas van primero. Y aquí hay una cosa, John, y es que me da risa porque esta mañana estábamos dando un taller de periodismo con enfoque de género a una organización que trabaja con temas de crimen organizado. Y salió la pregunta de menores de edad, que me parece porque vimos un ejemplo de un video en el que hablan de este individuo, Otoniel, que el tipo violaba menores de edad y pues digamos compraba familias, les pagaba motos y ropa y cosas a las niñas, claro, en contextos de mucha pobreza y de mucha dificultad y de mucha violencia, ¿no? Como la gobernanza criminal, ¿cierto? Mm. Y el cubrimiento de la nota decían, es que, por ejemplo, el señor del video, el señor policía del video decía, es que Otoniel, para satisfacer sus deseos sexuales, eh, eh, usaba niñas, no digo la palabra usaba, pero no tenía relaciones sexuales con menores de edad. Y entonces nosotros en la discusión dijimos, bueno, momento, digamos, esta información no está mal, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia entre deseo sexual y violación? Cuando una persona tiene, un adulto tiene una relación sexual con una persona menor de edad, una persona menor de edad de 10 años, una persona de menos de 14 años no tiene consentimiento. No tiene consentimiento. Así pide tener sexo, así diga, por favor, yo quiero tener sexo contigo, no tiene consentimiento. Por lo tanto, la está violando. ¿Sí? Mira la diferencia. Entonces, después salió la señora de la Defensoría del Pueblo y decía, este señor violaba niñas, ¿cierto? No dijo menores de edad, violaba niñas, ¿cierto? Y las usaba para... Pero entonces fíjate que el policía dijo, este señor quería satisfacer sus deseos sexuales y la señora de la Defensoría del Pueblo dijo, este señor violaba. Claro, discursos Ahí distintos. hay una diferencia grandísima. Porque entonces tú estás diciendo, él tiene un deseo. Imagínate una interpretación simultánea de un caso de esos. Es loquísimo, Imagínate. claro. Y entonces Sí. ahí, mira cómo están normalizando y la traducción ahí tiene Ujú. tiene una responsabilidad muy importante. Porque de traducir sexual desire, ¿cierto? Ujú. Yo qué sé, algo así, ¿cierto? Los impulsos sexuales Ujú. del Señor, esos impulsos no son impulsos, eso es una violación. Y ahí hay Sí. una diferencia en el lenguaje que termina mandando un mensaje a la sociedad de que es que el Señor es raro. Como esa palabra que usan del monstruo, ¿no? Cuando descubren esa gente que, esos señores que matan niños y los violan y los... No, el monstruo le dicen. No es un monstruo, es un ser humano como todos nosotros y no podemos deshumanizarlo porque realmente lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar que hay un problema sistémico en nuestra sociedad y es que nosotros avalamos el abuso sexual. Lo avalamos. ¿Sí? Porque le decimos, ay, es un deseo, es que son sus deseos sexuales. No le damos la importancia que merece, ¿cierto? Y las palabras en este caso tienen una carga fundamental. Claro, el No es lo discurso. mismo Interesante. decir deseo sexual que violación. No es lo mismo decir menor de edad. Si yo te digo menor de edad, tú puedes pensar en una persona de 15 años, una persona de 17. De 16, claro, menor No de estás pensando en 18 una en este niña de país. 7 Y años. políticamente también con unos derechos distintos, ¿no? No estás pensando en una niña Claro, de el 7 años discurso que cambia debería estar yendo totalmente. al colegio y jugando con sus amigas. Ajá. Claro. ¿Sí? Entonces, Lina, fíjate que es problemático porque de todas maneras nosotros como especialistas, y por favor quiero también aclarar que el hecho de que nosotros manejemos estos temas no significa que no tengamos sesgos y no vengamos con una cantidad de sesgos de nuestra pasado y de nuestra educación, ¿sí? Pero creo que es muy importante que, por ejemplo, si una persona se va a especializar en derechos humanos, tenga sí. ese tipo de conocimiento de sutilezas sobre la diferencia entre decir deseo sexual y decir violación, ¿no? Interesantísimo todo eso. Ahora pasándonos al inglés, ¿cuáles serían tus tips? Ahí ya hablábamos de they, them and their, que en inglés se manejan entonces los posesivos. ¿Qué nos puedes contar sobre eso cuando entonces el original es en español o en otro idioma y nos lo piden al inglés? Creo que es más ¿Cuáles son los fácil, tips? ¿no? Porque finalmente los sustantivos no van con género, ¿cierto? En inglés. Es más fácil. Bueno, y they. Claro, pero eso no cambia el sentido un poco. Es que esa es mi pregunta de base. Porque sí, digamos que puedo empezar a hacer la diferenciación en español
y digamos que hay una política o un manual de estilo desde la ONG y vamos a decir, bueno, no sé, no tengo un ejemplo clarísimo acá, se me escapan, pero claro, cuando lo voy a pasar al inglés pierde el género. Sí, por ejemplo, si tú fueras a decir les especialistas, ¿sí? Sí, ya. Entonces, claro, obviamente yo creo que lo que uno puede hacer como nota del traductor es explicar un poco que en español, a diferencia del inglés, ¿cierto? Los sustantivos sí tienen género, eh, y pues que ahí pues hay que aclarar que el texto tiene, digamos, unas especificidades. Creo que también habría que detectar, claro, pues cambian, sí, no, cambia el sentido, sí cambia el sentido, porque, por ejemplo, fíjate, por ejemplo, hemos tenido una discusión interesante con el informe de transfeminismos, y es que, digamos, las personas no binarias, la identidad no binaria es un término sombrilla para las personas que no se identifican dentro del binario hombre-mujer, ¿cierto? Y eso se puede manifestar de muchas maneras, pero principalmente se manifiesta como en la identidad del género, cómo me identifico yo con yo, ¿cierto? Pero entonces uno dice acá, en inglés dice non-binary people, ¿cierto? Pero en español se dice personas no binarias, pero por ejemplo hay personas que están diciendo no, yo soy no binarie, con E, ¿cierto? Porque si soy no binarie, yo Ya me lo en el complico. lenguaje tampoco estoy Sí, en binario, ¿sí me entiendes? Entonces, eso también uno tiene que entender como, pero entonces, ¿cuál escojo? ¿No binario o no binaria? No, pues hay que entender si esa persona está diciendo no es no binaria, ahí habría que poner una nota del traductor también. De sí, non-binary, en este caso lo está usando en neutro. ¿Sí me entiendes? sí, claro. Para respetar también la solicitud de la persona. Interesante eso. Muy interesante porque, claro, no, de nuevo, volvemos a lo que tú has dicho, y es que uno Mm. pasa de largo muchas veces, por más que investigue a veces. Entonces, se me ocurre así, dentro de lo que escuchándote hablar, que sería muy interesante, por ejemplo, que una persona, un traductor que se especialice en temas de derechos humanos, haga una especialización o algo así en enfoque de género, como los que dan en la Nacional, por ejemplo, para no, Chévere, claro, para poder claro. tenerla O clarísima. asistir a talleres de ustedes, que ustedes empiecen a ¿Dan enfocar sus talleres? talleres a, claro, Claro, Lina da talleres Súper. yo la conocí en un webinar de UX, de UX. pero también puede ser una manera de ustedes llegar a una comunidad que es la comunidad de editores, copywriters, bueno, todo esto, que se quieran como especializar en este manejo del lenguaje. Se puede Me encontrar parece en la buenísimo. página web, ¿cierto? La información. Sí, en sentido, pues además en sentido encuentran mucho material también. Ustedes ponen ahí en búsqueda, en la parte de izquierda, encuentran mucho material sobre qué significa cisgénero, qué significa trans, como el ABC de la diversidad sexual, Ujú. y temas de género, de infancia, de familias, de religión. Nosotros tratamos mucho el tema de religión y diversidad sexual. Creo que eso también les ayuda. En el menú encuentran una sección que se llama recursos clave y ahí encuentran ABCs, informes, etcétera. Pero sí creo, o sea, obviamente, como les digo, pues yo creo que también los traductores, pues también tenemos que ser realistas, ¿sí me entiendes? Y el mercado, pues a veces es como, bueno, ya, pues te traduzco tu cosa para que te vayas a estudiar a Estados Unidos y te traduzco, no sé, la tesis o te traduzco el paper y además el informe y además la receta. O sea, como que el mercado también hay que entender que, pues uno no, a veces pues, no se puede poner como, no, solamente cosas no binarias. O sea, no, pues es como, No, claro, pues, pero no, no. mira que es que hay mucho mercado de traducción para ONGs. Es decir, Sí. el Pero tema es impresionante. importante. Sí, es muchísimo. O sea, yo creo Y mira que cómo, y mira John, cómo ahí, por ejemplo, yo les cuento como desde mi experiencia, porque nosotros cuando empezamos sentido contrario, el blog, tampoco sabíamos cosas de diversidad sexual. Nuestra única experiencia era lo que nosotros habíamos vivido, ¿cierto? Entonces me sacaron del baño de mujeres, llegué con mi pareja a un lugar y alguien me dijo que si las lesbianas eran para satisfacer los deseos de los hombres, o si hacíamos un trío, o sí, como que uno dice, pues, Ujú. esa. ¿Sabes? Como quién es el hombre de la relación, como esas preguntas que le hacen a uno y esas cosas. Entonces uno dice, empezamos a escribir de eso, pero empezamos a educarnos también sobre diversidad sexual y género, y hay muchas cosas que todavía nos falta por aprender. Pero, por ejemplo, yo te comparto mi experiencia con el tema del antirracismo. Yo
en algún momento dije yo, no, no tengo ninguna amiga ni ninguna colega negra. O sea, esto me está hablando de un racismo sistémico en Bogotá, clarísimo. ¿Sí me entiendes? Y es porque en mi colegio no hubo personas negras, tuve un profesor negro, eh, y no es por cuota, eso es porque estos espacios son tan blancos, ¿cierto? Y por qué en el trabajo, y por qué. Entonces empecé a hacerme preguntas y en algún momento dicté un taller, contratamos en sentido a una persona que ahora es una gran aliada nuestra, que es Andreisa, que trabaja en el Ministerio de Cultura ahorita, en la parte de medios interactivos, es la directora de medios interactivos del Ministerio de Cultura. Y Andreisa la contratamos para aquí, hicimos un taller sobre comunicaciones con enfoque de diversidad sexual y con enfoque étnico. Entonces el primer paso, sentido no puede dictar un taller de comunicaciones con enfoque étnico. O sea, no puede. Sí, esto es una organización llena de gente blanca, ¿cierto? No somos expertas en el tema, entonces no vamos a Mm. tomar la voz de un tema que no es cuestión de sentarse a leer en Wikipedia a ver qué es eso. La contratamos, hicimos el taller y ahí ese taller a mí como que dije, pucha, me tengo que educar más en esto. Entonces, ¿qué hice? Empecé a ver charlas TED, empecé a oír podcasts, empecé a ver series de Netflix. Sí, entonces, por ejemplo, Dear White People, no sé si la vieron, no es una serie como que me diga, pero uno aprende hartísimo. Es, es Dear White People, es una serie para que los blancos veamos. This Is Us está buenísima. This Is Us Ah, la está, he oído que la he oído que está la gente. hablando mucho del tema porque la hija de uno de los protagonistas pues es lesbiana, entonces ella es la que empieza a enseñarle a los papás, refer to me as they and them and Sí, their. Entonces, si los que se exacto. vean This Is Us es un ejemplo Chévere. también muy chévere de series pues como Que sobre lo esta educan a temática. uno. Mira, por Ujú. ejemplo, hay una que a mí me gustó, que además es divina, es como una serie que me fascina, que es Pose, no sé si vieron Pose en Netflix. No. Por favor, véanse esa joya. O sea, primero es una serie que está basada en un hecho real, está basada en un documental que hizo una persona en los años 80 sobre cómo la cultura trans negra de Nueva York creó el voguing, que después Madonna lo volvió muy famoso con su canción Vogue, ¿sí? Madonna sacó eso de ahí, de esa cultura del voguing, bueno, el documental Paris is Burning, está en YouTube, se lo pueden ver todo, y esta serie Pose, por favor, primero la serie es divina, o sea, es divina, uno queda como, es divina, y el 95% de los personajes son negros, y hacen chistes sobre los blancos, y uno dice como, así de ridícula me veo, ¿cierto? Cada vez, Total, ¿cierto? Ay, tu sí. pelo, no, y como Sí. una calle que uno dice, ay, Dios mío. O sea, sí, como que uno empieza a aprender que uno también exotiza mucho, Mm. porque pues es una falta de educación de uno, y uno, digamos que la intención no es ser racista, pero el impacto sí es muy fuerte sobre la vida de las demás personas. Hay una diferencia entre intención e impacto, y así uno no quiera, está teniendo un impacto sobre la vida de los demás. Entonces, por ejemplo, uno se Sí. educa, y por eso yo les digo, yo todavía soy una persona que tiene acciones racistas, pero estoy tratando de construirme y de cuestionarme y de decir, Ujú. pucha, pues yo crecí en un sistema muy racista. Y pues esa es la verdad, ¿sí me entiendes? Y yo por eso quiero aprender y poner al servicio de los demás esto para pues, mis privilegios, para que la sociedad sea mejor. ¿Sí? Entonces Claro. creo que también desde la traducción, ¿sabes? Como, y es algo con lo que yo molesto mucho, por ejemplo, con el conocimiento académico, porque yo hice 12 años de acá, 15 años de academia, yo hice un pregrado, una maestría, un doctorado, y cuando llegué al doctorado dije, ¿y ahora qué hago con esta mierda? ¿Sabes? Como, pues qué nota, yo amo la Sí. historia, además trabajé un tema súper específico, que es un tema que me sigue apasionando mucho, que es la historia del libro en América Hispana, en el periodo colonial, o sea, o sea, yo veo un libro antiguo y es como, ¡ah! Y me meto a los archivos y me encanta, o sea, es algo que me encanta, pero como que desde la academia digo, primero yo no tengo madera para eso, hay personas que tienen mucha madera y lo hacen muy bien, pero para mí el tema de la función social de lo que yo hago es muy importante, ¿sí? Claro. ¿Cuál es la función social para mí de todo ese conocimiento y todas esas habilidades que yo adquirí? Es ponerlas en práctica en sentido para mejorar esta sociedad para las personas. No solamente para las personas LGBT, sino para las personas no LGBT y que entiendan y que se sientan menos angustiadas de que, ¿sabes? Pueden aprender. Entonces también la traducción, preguntarse un poco como,
¿Cuál ¿Por es qué la hago función esto? de la Claro, traducción? ¿cuál es mi función? ¿Estoy impactando al mundo? ¿Estoy cambiando? ¿Qué estoy haciendo, no? Nosotros, por ejemplo, en IESI hacemos clases de inglés corporativas y también hay un impacto, ¿no? Impactamos la Claro, vida de todos estos profesionales. claro. En la traducción lo hacemos, en la interpretación lo hacemos, entonces pues tienes toda la razón como buscar ese sentido. Milini, se nos acaba el tiempo, no, obviamente esto va Perfecto. para Uf, va largo para y aquí muchísimo, nos claro. podríamos quedar, mejor dicho, echando rulo y contándonos todas las experiencias. Igual este espacio ha sido muy nutritivo. Sí. Todas las personas que nos vean en diferido, que igual quieran escribir, está también las redes sociales de Sentido, @sentido I en Instagram. También encuentran a Lina en redes sociales, está la página web. Todo ese tema del lenguaje inclusivo pues está cogiendo más fuerza y es muy importante que como traductores e intérpretes entendamos y tengamos una visión como muy objetiva del tema, mucho más allá de nuestras creencias y todo nuestro tema personal. Hacemos un trabajo y la idea es hacer un trabajo bien hecho, porque así se evitan cosas como la que Lina nos contó a mitad de la charla de todo lo que pasó en ese trabajo de traducción que tuvo todo el mundo que meter mano. También invitamos a todos los intérpretes que están estudiando, todos los juniors, toda la gente que viene detrás en todo este tema de interpretación y texto, que si quieren especializarse en estos temas de humanidades, de comunidades trans, de todo este lenguaje inclusivo, bueno, todo esto, hay un camino en Colombia, hay una industria, se está abriendo y sería buenísimo que pues hubiera traductores especializados en el tema. Sentido da talleres, entonces a mí me parece súper chévere que cuando tengan algún taller, Lina, puedas postear en la página de contexto, en la página abierta. También que puedas postear si hay cualquier taller de idioma, lenguaje, que pueda nutrir todo este trabajo que hacen los traductores e intérpretes colombianos, pues sería chéverísimo invitados a que lo hagan. Y pues bueno, agradecerles a todos por estar con nosotros, los que nos van a ver en diferido. Estamos ya cerrando el año, les reitero de nuevo, este es nuestro último K-Live del 2021. Muchísimas gracias a Lina por estar hoy con nosotros, por todo lo que nos contaste, toda la experiencia, por tu tiempo de estar aquí. Sabemos que hay muchísimo más por contar. Los invito personalmente, vi el Instagram de Sentido, hay unas cosas buenísimas, entonces vayan y mírenlo. Porque hay unos temas artísticos también súper interesantes. John, no sé si quieras decirnos algo más antes de cerrar. Bueno, no, pues de nuevo muchísimas gracias Lina por haber estado acá, por tus enseñanzas y el próximo año yo creo, lo vamos a discutir internamente, que tal vez tengamos una sección algo así como ¿y qué pasó con? Para que podamos tener de nuevo invitados como Lina, porque es que se nos va la hora así súper rápido y no alcanzamos a hablar pues de todo. Entonces posiblemente el otro año vuelvas a estar con nosotros de nuevo. Muchas gracias. No, muchas Y gracias te a queda lo del ustedes. glosario, o sea, sería súper Buenísimo, interesante eso que es una para gran que idea. publiquen en Muchas gracias sentido. por la sugerencia, de verdad, muy chévere. Y creo que además también para nosotros, para Sentido, para mí esta conversación la voy a llevar a Sentido porque creo que también hay unas reflexiones interesantes. Una pautica rápido antes de Por que nos favor. Claro que sí. vayamos. Les quería contar que tenemos unos pines de nuestro superhéroe Power Plumas. Pues nuestro superhéroe es un unicornio, en realidad. Es un unicornio, Hay un ok. O video sea, en el canal de único, súper YouTube donde único. cuentan la historia de Power Plumas y tenemos estos pines. Este es de la bandera trans, pero también tenemos uno de arco iris, que lo tengo aquí en la chaqueta, y los estamos vendiendo para recoger fondos para la organización. Aquí está el de arco iris. Y también sacamos unas pañoletas para celebrar nuestro 10º aniversario. Tenemos 4 pañoletas que van a salir a la venta. También con lo que tú decías del tema artístico, estas son ilustraciones que nos han hecho ilustradores para diferentes artículos y las usamos para venderlas. Entonces, si alguien quiere dar regalitos de Navidad, cool, y ayudar también a apoyar a Sentido, pues también lo van a encontrar en nuestro Instagram y en nuestra página web. Claro, Sí, sí, súper. excelentísimo. Ahí queda la cuña ya. Entonces ya saben, la página de Sentido, redes sociales en Instagram Sentido, Lina Cuellar, cuenta con nosotros como comunidad Contexto también para todos estos talleres de pronto más adelante, como el tema del lenguaje, la traducción, porque de todas maneras es un trabajo mancomunado, porque todo lo que ustedes quieran hacer y quiere que salgan allá, pues imagínate, si quieren entrar al mercado del portugués, del inglés, del francés, entonces uno siempre trabaja muy de la mano con los traductores y los intérpretes, entonces también cuenten con eso.
Y pues nada, muchachos, vámonos ya de vacaciones, ya diciembre es la otra semana, ya todos a descansar, a pasar las fiestas. Sé que hay muchos traductores e intérpretes que han trabajado muy duro este año y estamos muchos ya agotados. Entonces, a descansar un poquito. Y bueno, Lina, muchísimas gracias, una feliz ya noche para todos, un abrazo muy grande desde Contexto. Nos vemos Muchas ya el gracias. próximo año 2022 con más K-Lives. Chévere, gracias. Chao. Que estés bien. Chao. Chao.